Muy buen arranque de semana, ¿cómo les va? Esta es la segunda edición, acá estamos en vivo para poder contarles todas las noticias parlamentarias, lo que se viene en estos días que quedaron entre paréntesis de lo que fue el periodo extraordinario, que terminó el 15, y lo que va a ser la apertura de las sesiones legislativas el 1 de marzo. Le doy la bienvenida a mis compañeros que hoy, por supuesto, me acompañan en este arranque de semana. Lourdes, ¿cómo va Lourdes López? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, saludar por supuesto a todos los que están del otro lado. Un día lunes que arranca con toda la actividad parlamentaria. A full con todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el inicio de sesión, también pensando el inicio del periodo ordinario, cuáles van a ser los proyectos que se van a tener en cuenta, bueno, cuáles son las posturas que va a ir tomando el oficialismo. También, bueno, cuáles son las últimas reacciones del presidente Javier Milei después de algunos números que han salido, de algunas encuestas también que han lanzado, en este caso, más que la situación actual económica de los argentinos, ¿no? Que es una realidad y que es la consecuencia de, bueno, mucho tiempo de inflación y según lo que él también contaba, estoy hablando del presidente Javier Milei, bueno, que los meses más difíciles van a estar en marzo y abril, ¿no? Sin duda. Seba Díaz, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mary? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, un saludo a la audiencia que nos está viendo del otro lado. Bueno, empezando una semana, la primera después de el vencimiento del plazo de sesiones extraordinarias y bueno, la expectativa ya en la cuenta regresiva de lo que va a ser el 1 de marzo, la Asamblea Legislativa, donde esta vez el presidente Javier Milei ratificó que va a cumplir con el protocolo de hablar dentro del recinto, ¿no? De cara a los políticos, a los legisladores y legisladoras nacionales de ambas cámaras del Congreso, con un mensaje que despierta mucha expectativa porque, claro, está bastante dañada la confianza entre nación y en particular la figura del presidente con el Congreso de la Nación, especialmente con algunos de los bloques del espectro de la oposición dialoguista en los cuales él había depositado confianza para que pueda aprobarse en toda su integralidad el proyecto de ley de bases. Todos sabemos que ese proyecto sufrió un revés, se votó la vuelta a comisión y el proyecto volvió a foja cero, que fue prácticamente un certificado de defunción. Así que veremos cómo se va recomponiendo ese vínculo y lo que sea Lourdes, ¿no? Como trasfondo, digamos, las aguas están muy revueltas y como trasfondo de toda esta cuestión, estas tensiones que implican también a los gobernadores, aparece un dato escalofriante de la realidad que es el crecimiento del índice de la pobreza, ¿no? Medido por un organismo, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que es un organismo insospechado tanto del liberalismo como del kirchnerismo, digamos, objetivo, un organismo muy serio, y habla de una cifra de la pobreza que trepó a 57 puntos, ¿no? Cuando el último dato consolidado del año 2023, creo que fue en noviembre, marcaba 44.7, ¿no? Una crecida de 13 puntos, producto de una serie de medidas y también, obviamente, de una herencia. Así que... A ver, este fin de semana, uniendo un poco los puntos de todo lo que estamos conversando, fue un fin de semana de mucha actividad política. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados estuvo cenando con Mirta Legrand, así que hay también algunas derivaciones para poder conversar. Todo siguiéndose bien de cerca por Karina Milei, que también estaba en el estudio, y que esto es algo que devela la propia Mirta Legrand, hasta que incluso dice, está el jefe mirándolo todo y que es quien me dice, es quienes me dicen que está manejando por estos momentos el país o maneja este gobierno y Martín Menem me dice, sí, es una figura muy importante. Y hablando de Karina Milei, también decir que se encuentra visitando a su mamá, que está internada en el sanatorio Otamendi, que tuvo un pico de presión y quedó en observación allí en el sanatorio, y hace instantes nada más la hermana del presidente Javier Milei lo fue a visitar. También un viaje del presidente Milei hacia el interior del país, que es una de las noticias, si se quiere ya más con la agenda presidencial, políticas y de cara a conocer esto que estaban diciendo ustedes, ¿no? Cómo han quedado las relaciones entre el presidente y los gobernadores después de que la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos no tuviese la posibilidad de avanzar aquí en el recinto, de modo que es importante seguir de cerca qué es lo que sucede ahí en este viaje del presidente a la provincia de Corrientes, si se va a reunir o no se va a reunir con el gobernador, si efectivamente esto está o va en relación con esta
esta dificultad que encontró el presidente en poder allanar vínculos con los gobernadores o con gran mayoría de ellos, así que hay que ver ahí si se desprende algo de un clima tenso, sin lugar a dudas que quedó, sobre todo entre algunos gobernadores específicamente, como el gobernador Yarlora de la provincia de Córdoba, así que bueno, veremos qué es lo que resulta de esta gira, ¿no? El presidente está esperando que los gobernadores de la oposición dialoguista, este espectro, si se quiere, de la oposición más light, o mandatara a sus legisladores nacionales para que aprobara todo el paquete, ¿no?, de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Bueno, no fue así, se hicieron una serie de observaciones. Sí hubo un acompañamiento en general de la ley, pero claro, después en el tratamiento en particular, cada diputado marcó sus diferencias, sus disidencias y sus reparos. Esto enfureció al presidente, que le ordenó a Santiago Caputo, que estaba monitoreando el desarrollo de la sesión en Buenos Aires. Recordemos que el presidente estaba en ese momento de gira en Israel, a que levantara, ¿no?, la sesión, que volviera a comisión y en todo caso después ver de qué forma se podía reencaminar. Bueno, en este momento las negociaciones están en punto muerto, pero lo que dejó como saldo, como coletazo, es un estado de profunda desconfianza entre el presidente y los gobernadores. Y acá, claro, es el cuento del huevo y la gallina. ¿Dónde empieza la desconfianza? En esta deslealtad que aduce el presidente de parte de los gobernadores por no haber ejercido mayor presión sobre sus legisladores, o estas medidas que tomó como represalia, si se quiere, o esta interpretación que se hace desde el otro lado, de cortar, por ejemplo, este fideicomiso, el Fondo de Incentivo Nacional Docente, o incluso también los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país. Eso también enardeció las posturas de los gobernadores, que unieron filas en un Zoom, sobre todo los gobernadores vinculados al PRO y a los sectores de lo que conformaba Juntos por el Cambio, que están tratando de generar una posición de bloque, no de negociar por separado con el gobierno. Y bueno, están en un estado de espera, ¿no? Están esperando que desde el gobierno tomen iniciativas, se acerquen a los gobernadores para tratar de recomponer este vínculo que está erosionado. Bueno, a ver, ordenando un poco lo que venimos conversando, la expectativa puesta en el 1 de marzo, un presidente que va a hablar dentro del recinto, le va a hablar a los diputados y también en realidad a los 3 poderes del Estado, porque allí van a estar presentes los 3 poderes del Estado. Esto es algo que es histórico cada 1 de marzo, y en general también ahí el presidente aprovecha para hacer algunos anuncios, probablemente contar cuáles son los proyectos de ley que le interesa enviar o sobre los que el Congreso debería avanzar, que uno entiende estarán desprendidos de lo que fue la frustrada ley de bases, ¿no? Seguramente algo de el desmembramiento de esa ley se recupere y se ha enviado como proyectos de ley por separado. Sobre todo del capítulo fiscal, ¿no? Considerando, y lo que hablábamos también hace algunos minutos con Pablo, considerando esta moneda de cambio, esta negociación que va a tener que llevar con los gobernadores, teniendo en cuenta que no tiene gobernadores por parte del oficialismo, el hecho de negociar los impuestos que están pidiendo los que son coparticipables, en este caso, por parte de cada uno de los gobernadores. Me parece que ahí va a haber un punto de quiebre, un punto clave a la hora también de amistarse, en este caso, con gobernadores de las provincias, que inclusive estén cerca del PRO, más allá que el PRO hoy es el aliado, por más que todavía no hay una fusión como tal, pero es el que más cercano está al oficialismo, a la Libertad Avanza. Es por eso que va a ser de mucha importancia que el discurso que dé Javier Milei el 1 de marzo esté puntualmente enfocado en la parte económica, en el capítulo tributario, pero sobre todo en estos proyectos que recién hablábamos, ¿no? De los impuestos, del impuesto país, que es algo muy reclamado también por los gobernadores. Bueno, también qué va a pasar con ganancias, y el impuesto al cheque, que también es otro de los temas que estaba realmente ahí, bueno, que se terminó sacando, ¿no? Sí, lo que dice Lourdes es efectivamente así. En el marco de esas negociaciones, que el gobierno en realidad trataba de negar que era una negociación, pero subrepticiamente habían conversaciones entre emisarios del gobierno con los líderes parlamentarios para, bueno, ir podando, ¿no?, ese proyecto de ley que terminó mucho más chico de lo que había sido, y sin embargo la magnitud era importante, y esa fue una de las razones por las cuales se terminó frustrando el debate. Pero claro, el capítulo fiscal fue erradicado, ¿no?, de esa versión original. Lo decía Lourdes, teníamos, perdiendo por ejemplo, así el espíritu, ¿no?, la ley.
Bueno, sí, era uno de los Sí. pilares centrales del proyecto de ley. Teníamos la moratoria, el blanqueo de capitales, teníamos ahí la suba de retenciones, teníamos también los cambios en bienes personales. Esos son proyectos posibles que pueden llegar a ser enviados que pueden llegar a ser anunciados por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del Aparte, 1 de marzo. Seba, perdón, Sí. el dictamen de mayoría, el que tuvo 55 votos a favor y 34 abstenciones, en ese caso todavía incluía el capítulo fiscal, ¿no? Cuando se firmó. Sí. Que después lo que pedía en este caso Germán Martínez, el presidente del bloque Unión por la Patria, que finalmente hasta un día antes en labor parlamentaria podía llegar a pedirse que volviera a comisión, que después esto quedó, que se votó en negativo en este caso, no volvió a comisión, pero fue como un dictamen que más allá que fuera mayoría, realmente siempre estuvo como muy inconciso y como que no dejaba conforme por más que estuviera, que fuera justamente esto, un dictamen de mayoría. No sé si se hubo todo un manto de confusión. Muchos diputados de la oposición denunciaban que no sabían exactamente cuál era el dictamen que se estaba tratando, ¿no? Y acá había un tire de afloje, una discusión donde el oficialismo dijo, sí, claramente este es el proyecto que estamos votando. Eso no implica que no se pueda trabajar sobre la letra chica del proyecto. Bueno, finalmente el desenlace es el que todos vimos, pero dentro de todo, bueno, ahora queda finalmente este estado de dispersión, ¿no? Donde la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores y también con los bloques de la oposición dialoguista está seriamente dañado. Y hay distintos emisarios del gobierno que tienen la función de ablandar tensiones. Por ejemplo, la figura del ministro de Interior, Guillermo Franco. Un poco la figura del ministro de Interior es esa, ¿no? Tratar de apaciguar los ánimos y buscar reconciliar, ¿no? Estos sectores que están en esta puja para ver qué se puede sacar en limpio en este nuevo año parlamentario que se va a iniciar el 1 de marzo. Sí, que inicia en realidad el año parlamentario con formalidad el 1 de marzo, pero aquí parlamentariamente hablando tenemos que decir que ha sido un verano infrecuente, habida cuenta de la cantidad de actividad que hubo durante el periodo extraordinario, un periodo extraordinario también infrecuentemente más corto que lo que generalmente vemos, ¿no? Porque habitualmente lo que hace es empalmarse un periodo con el otro y no queda estos 15 días en el medio que hace que no se pueda avanzar con ningún proyecto, independientemente de lo que cada uno por separado esté trabajando en sus despachos y con sus equipos. Ahí hubo un técnicos. debate, Meli, perdón que te interrumpa, porque teníamos una media sanción de diputados de la ley de represión del lavado de activos, que era importante porque el Gafi lo está exigiendo para poder incorporar a la Argentina a ese organismo, y de hecho las autoridades de ese organismo se van a estar instalando en la Argentina el 3 de marzo para hacer un monitoreo justamente de que Argentina cumpla con esos estándares para poder incorporarlo a ese grupo selecto de países. Entonces había un dilema ahí, lo estaban analizando Victoria Villarruel, si extender, ¿no?, el periodo de sesiones extraordinarias hasta que empalme justamente con el 1 de marzo, pero a raíz de que se había enrarecido mucho el clima político con el revés que sufrió la ley de bases, finalmente la decisión fue discontinuar y dejar estos 15 días, si se quiere, vírgenes o desiertos, ¿no?, de actividad política. Claro. Y bueno, ahora hay que ver cuál es la dinámica que se le va a imprimir, la dinámica que le va a imprimir el gobierno a partir del 1 de marzo. Lo único que queda discutir es qué va a pasar con el mega DNU que había dictado el presidente, ¿no? Y ahí se abren varios caminos. Bueno, y ahora los vamos a analizar, pero quería invitarlos a compartir la palabra al diputado Pablo Yedlin, que nosotros lo conocimos o trabajamos mucho con él durante lo que fue la pandemia. De hecho, era un hombre que viene del área de la salud, es médico de la provincia de Tucumán. Lo hemos consultado muchísimo porque casi que mientras estábamos empezando el año parlamentario, ahí cuando explotaba lo peor de la pandemia, los referentes médicos dentro del Congreso realmente nos enseñaron a dónde había que poner el acento. Toda la cuestión o la discusión por las vacunas pasó por la Comisión de Salud. Él fue el presidente de la Comisión de Salud, luego pasó al Senado. Sonaba fuerte en algún momento como posible ministro de Salud. De hecho, cuando hubo el recambio después de la salida de Ginés González García por el tema del vacunatorio VIP,
Ahí sonaba fuerte Yedlin, sin embargo ahí hubo un reordenamiento en otro sentido, pero siempre fue una figura importante dentro del Frente de Todos y lo consultamos a propósito de ahora este nuevo desafío al regresar a la Cámara de Diputados con nuevos proyectos y con otro momento político, ¿no? A donde lo encuentra ya como opositor y no como oficialista. A ver, esto decía. Estoy preocupado porque veo una Argentina que debate sin encontrar consensos en las cosas que nos unen, que no encuentra el diálogo suficiente para salir de la situación de crisis que tenemos, que elige no encontrar el diálogo, porque la verdad que creo que las coincidencias son mucho más importantes que las divergencias entre los argentinos, que en general todos tenemos más o menos en claro cuáles son los problemas que tenemos, el diagnóstico de los problemas también es bastante coincidente en gran medida, y bueno, quizá tengamos algunas miradas a veces desde un lado, desde el otro, divergentes en cuanto a cuáles son las mejores soluciones. Pero no tengo ninguna duda que, y el Congreso en ese sentido creo que es la representación de esta divergencia argentina, que podemos encontrar caminos de mutuo acuerdo para ponernos por ahí en 3, 4, 5 temas, que son los que más nos preocupan, y trabajar en eso sin agredirnos. En esa agenda que vos imaginás, ¿cuál es tu agenda de 4 o 5 temas prioritarios? No tengo duda que un tema tiene que ver con lo económico y dentro de lo económico con la inflación. No tengo duda que detrás de nuestra inflación el déficit fiscal forma una de estos pilares. No coincido totalmente con el diagnóstico del gobierno de que sea ese el único problema o el problema a atacar de la manera, digamos, dura que se está atacando con un ajuste salvaje hoy que está y va a afectar áreas cruciales para la Argentina, como son la educación pública, las universidades, la ciencia y técnica, la cultura, la salud pública. Entonces, me parece que la Argentina tiene un problema de equilibrio fiscal y no debiera gastar más de lo que le ingresa, pero que debiéramos trabajar en un proceso un poco más medido en el tiempo para respetar a muchos argentinos que se están quedando afuera de esta historia porque no van a poder llegar a su lugar de trabajo con los precios de los transportes, porque no van a poder acceder al colegio al que iban sus hijos, porque no van a poder tener prepaga, porque no pueden comprar los medicamentos. Y entonces me parece que demorar un poco el ajuste mientras se produce o se genera un programa, un plan de desarrollo y aumento de nuestra productividad, o sea, poder, además de gastar menos o más eficientemente, producir más ganancias, más riqueza, un plan de producción del cual este gobierno todavía no ha hablado mucho. Entonces me parece que estos diagnósticos que terminan siendo simplistas, alguno me podrá decir, bueno, pero la oposición ha gobernado muchos años en la Argentina y no pudo solucionar estos problemas. Pero esas son las excusas que tenemos que dejar atrás. Bueno, ahí está el diputado referente de la provincia de Tucumán y en realidad ahora hay que prestar atención, ¿no?, a lo que pasa dentro de cada una de las provincias, por esto que decía Lu, los impuestos y las coparticipaciones que vienen reclamando las provincias, el pie de guerra que hay entre Javier Milei y algunos gobernadores. Hoy también, repasando lo que era la mañana política, el vocero presidencial Manuel Adorni deseándole un feliz cumpleaños a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero además diciendo, porque ella volvió a tuitear, ¿no? Está muy activa o más activa después de ese documento, y volvió de nuevo hablando de estas cifras sí, ella rompió que el estás silencio. mencionando vos. Dijo, de este deplorable país, dijo Manuel Adorni. Hoy a la mañana, no sé si lo escucharon en la conferencia de prensa. Algo leí, pero no lo pude escuchar. Dijo, bueno, le deseamos un feliz cumpleaños a la... sé que hubo chicana ahí, pero... ex vicepresidenta, 2 veces presidenta, bueno, una figura muy, muy importante de este deplorable país. Fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí, claramente una ironía, un tiro por elevación hacia la expresidenta que no le dio ni 2 meses de margen al presidente Javier Milei para elevar su voz, ¿no? En general,
incluso con Mauricio Macri, que es todos conocemos, que es su archinémesis, su enemigo íntimo, esperó algo así como 3 meses para hacer su primera carta explosiva contra aquel gobierno que lo sucedía. Bueno, con Javier Milei, ella pretendía, según comentan la gente de su entorno, también le iba a dar ese tiempo de espera para, bueno, que se empezara a desarrollar las líneas rectoras de su plan de gobierno, pero alguien le comentó que el presidente Javier Milei tiene pensado acelerar su plan dolarizador y hay algunas señales en el mercado, la aspiradora de pesos en la plaza, ¿no? Esta idea de que cada vez va a haber menos circulación de pesos en el mercado interno, le soplaron que hay una idea fuerte de acelerar el plan dolarizador y ahí la presidenta, claro, puso el grito en el cielo. ¿Antes de mitad de año? ¿Crees? No lo sé, son especulaciones. Viste, no sé, porque es algo también de lo que se estaba hablando. Claro, hoy es uno de los temas, sin duda. Sí. Que fuera antes de mitad de año también, porque creo que era una de las premisas, ¿no?, de gobierno, y quizás va a servir mucho como un punto, como un eje para analizar. No digo que es algo que pueda llegar a decir o hablar, capaz sí, en el discurso del 1 de marzo, pero quizás sea un proyecto para ya analizarlo, ¿por qué no? Después, teniendo en cuenta esta explicación que él daba de la B corta y de los peores meses, los meses más complicados en materia económica, producto de los números de pobreza y la inflación, bueno, de pensar una dolarización ya para quizás mitad de año, un poquito más. Bueno, eso que estás diciendo vos, recordar que el primero que instala esa posibilidad dentro del Congreso es el exdiputado Alejandro Cacase, o diputado mandato cumplido, de otro espacio político. Dice él que es el primero que incluso va con ese proyecto y le toca la puerta del despacho de Javier Milei y le cuenta, mirá, para mí lo que hay que hacer es esto. Y ahí Javier Milei lo mira. Y luego Cacase, ¿por qué lo contó acá? Cacase dice, bueno, tomó ese puntapié, esa idea que yo le acerco y hace de eso, o genera de esos, uno de los, como decís vos, de las piedras basales de lo que fue su campaña. Algunos le criticaban en su momento a Javier Milei que no era lo suficientemente claro sobre qué significaba dolarizar o cuánto iban a pasar a costar o a valer los salarios de los argentinos si se dolarizaba la economía. Dolarizar a qué precio de dólar también, ¿no? Sí, ¿cuántos dólares se necesitan? Exacto. Bueno, hubo algunas señales. Por ejemplo, Diana Mondino salió a decir semanas atrás que el país iba a salir adelante con los ahorros de los argentinos, ¿no? Después el presidente Javier Milei retuiteó un artículo de un diario web en el que se daba cuenta, ¿no?, de que muchos argentinos de clase media están empezando a vender sus dólares para llegar a fin de mes. O sea que, bueno, hay una estrategia del gobierno de hacerse dólares de diferentes maneras. Puede llegar a ser el endeudamiento. No se sabe todavía. Y tampoco hay una sola alternativa de cómo dolarizar, ¿no? También sin duda. Está este debate de si lo que va a primar es una libre competencia de monedas, donde van a coexistir el dólar como moneda de circulación con el peso, o si definitivamente el dólar va a reemplazar el peso y el peso va a pasar a ser parte del pasado. Una economía bimonetaria como en un momento se había planteado, ¿no? Claro, bueno, los hechos ya tenemos una economía bimonetaria porque muchas de las transacciones ya se desarrollan en dólares, ¿no? Sí, la inmobiliaria. El mercado inmobiliario. Y además muchos de los precios están pactados en función de los dólares, incluso los precios de los alimentos. Cuando hay una devaluación, inmediatamente hay un traslado a precios, con lo cual ya tenemos una economía bimonetaria. Lo que habría con una dolarización es un sinceramiento en todo caso, pero claro, bueno, pero genera... también lo que explican los economistas, bueno, yo claramente no lo soy, pero escuchaba hoy que distintos especialistas y distintas corrientes ideológicas decían el gran tema con los procesos de dolarización es que son procesos que no tienen marcha atrás, que una vez que vos generás ese cambio, ¿no?, o el sinceramiento de la economía o como lo quieras llamar, después no tenés manera de ir para atrás con esa medida y con el impacto que esa medida genera. Bueno, una de las preocupaciones plasmadas en la carta de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner es que si se dolariza, esta situación que se está dando de una transferencia de ingresos hacia sectores concentrados, según la visión volcada por ella misma allí,
ya no va a tener marcha atrás. Es un punto de no retorno, digamos. Claro. Va a haber una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de parte de los sectores más vulnerables y se va a estratificar y se va a generar un nuevo statu quo, ¿no? Que va a barrer con el statu quo anterior. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa? Dale, la primera en esta perfecto. segunda edición y en un ratito sí. Antes de la pausa, bueno, otra que también aprovechó para sumarse a esto del camino de la dolarización fue Fátima Flores, que aparecía con un traje con forma de dólar y puso abajo dolarizada. Así que, bueno, también hay que estar atentos a esas señales. No, porque total, datazo ese. Son ahí Ahora señales. este fin de semana lo hizo. Sí, hace poquito lo posteó en su Instagram, no sé si era como una bata que era Había sido en Mar del Plata, en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde Javier Milei viajó para ver el estreno de una obra de ella. No el estreno, no te equivoques, porque ella no quería que él estuviera en el estreno por una cuestión de tensión, de nervios. escénica. O sea, no es lo mismo cómo administras tu energía si además te está viendo tu pareja, tu marido, bueno, tu novio. Hacemos una pausa, Dale. buen dato, Lu. Ya venimos, cortito. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. De regreso después de la pausa, ¿qué es el Fondo Nacional de Incentivo Docente? ¿Se acuerdan ustedes de la carpa blanca, de todos los reclamos que se generaron a través de esa histórica lucha? Bueno, desde entonces se creó este Fondo Nacional de Incentivo Docente que según cada jurisdicción, cada provincia, representa un porcentaje distinto de una parte del sueldo de los docentes y eso es algo de lo que está realmente empuja a punto tal ahora que no se sabe qué es lo que va a terminar ocurriendo con el comienzo del nuevo ciclo lectivo, que para muchos empiezan ahora, en unos días nada más. Todo esto nos lo va a contar Seba porque nos va a explicar cómo se conforma ese fondo y por qué podría no renovarse. Tal cual, Meni, porque después de 25 años ininterrumpidos de distintas prórrogas que hubo y de aplicación de este Fondo Nacional de Incentivo Docente, el gobierno nacional de Javier Milei tomó la decisión de discontinuarlo. De hecho, su última prórroga venció el plazo el 31 de diciembre de 2023 y esto desató un nuevo frente de tormenta con los gobernadores, una relación que ya venía bastante agrietada a partir de lo que fue la quita de los subsidios al transporte. Recordarás también en el marco de esta tirria que hay entre gobernadores y nación por el rechazo de algunos incisos del proyecto de ley de bases y punto de partida que generó mucho encono de parte, en particular, del presidente Javier Milei. Bueno, en el marco de todo eso también se dio este cese de este fideicomiso que se suma a otros fideicomisos que quedarán sin efecto. Se habla, por ejemplo, del régimen de zona fría y lo que ya mencionábamos recién de los subsidios al transporte que van a generar un impacto inmediato en las tarifas de transporte, sobre todo en el interior del país, ¿no? En Córdoba, puntualmente, se está hablando de una tarifa de 700 pesos. Pero vayamos más concretamente al tema que nos convoca, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que como vos bien reseñabas recién, Mary, se creó en el año 1998 en el marco de una crisis de ahogo presupuestario para la educación. Hubo una gran protesta de sectores populares, de toda la comunidad docente. A partir del año 97, ya desde antes, en abril de 1997, se instaló la carpa blanca acá, frente al Congreso de la Nación. Recordamos referentes muy importantes de la comunidad docente como Marta Maffei, que fue diputada nacional, también Hugo Yasky, que es actualmente diputado nacional, y es una lucha muy emblemática, paradigmática, una foto que recorrió el mundo, el de la carpa blanca, y que generó como resultado un beneficio, ¿no? Que fue este Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un fondo que sirve para corregir las asimetrías entre lo que perciben las distintas jurisdicciones, entre lo que asignan como salario para los docentes las distintas jurisdicciones
provinciales, ¿no? Y lo decías vos recién, me preguntabas, bueno, ¿cuánto representa este componente, ¿no? Del fondo? Claro, pero que es variable, Sí, porque cuando es uno ahí variable. habla con los dirigentes sindicales de los docentes, te dicen, bueno, hay provincias Sí. a donde el 10% del sueldo está conformado por el FONID, hay otras que llega hasta el 20%, hay otras que por ahí es un poquito más. Depende mucho de cómo... Sí, oscila entre el 10 y el 20% Entre el 10 y el en 20, función tal en cual. aquellas jurisdicciones donde los docentes perciben salarios por debajo de la media nacional, y para eso está como para equiparar el piso salarial de los docentes en todo el país. A ver, no es una novedad que el presidente viene a ajustar. Él dijo que la motosierra no se negocia y los fideicomisos, bueno, son un subsidio de alguna manera, y lo que salió a responder, por ejemplo, el ministro de Interior, Guillermo Francos, es que la educación forma parte de la jurisdicción de las provincias que tienen que hacerse cargo. Ahora, ¿cuál es la otra campana? ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? Que le avisaron con muy poco tiempo, que ya no están preparados ahora para poder cubrir esa diferencia y poder solventar todo el peso del costo que tiene el pago de los salarios docentes. Esto, ¿cuál es el efecto inmediato? Bueno, está en peligro el inicio de las clases, ¿no? El ciclo lectivo, que ya está al caer, ya está a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, el lunes de la semana que viene están estipulado el inicio de las clases en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos importantes como Córdoba y Santa Fe. Y el viernes 1 de marzo estarían empezando las clases en la provincia de Buenos Aires, también en La Pampa, en Tierra del Fuego. Y en medio de todo eso tenemos este meollo, ¿no? Esto que todavía no tiene una solución a la vista. Que en el sueldo de un docente es alrededor como 35.000, 40.000 pesos menos, digo. Pensemos que hoy por hoy puede resultarnos un dinero insignificante si uno lo toma en cuenta respecto del valor de la canasta básica, pero bueno, es un 25% de la canasta para la básica. economía claro, pero para la economía de muchas familias, 35.000 pesos, si bien cada vez vale menos, sigue siendo algo que le permite hacer 1 o 2 compras al supermercado por mes. Claro. Y en familias que tienen una composición tipo con 2 hijos, por ejemplo, 3 hijos, es realmente, esa estocada en el salario puede llegar a ser muy sensible, ¿no? Y por eso la preocupación no solamente de la comunidad docente, sino también de los gobernadores, que son los estados provinciales los encargados de cumplir con esta obligación de liquidar esos sueldos docentes. Pero veamos un poquito de la historia, ¿no? La cronología del FONID, que se creó por ley, no recuerdo cuál era la ley, en noviembre de 1998, sobre el final del gobierno de Carlos Saúl Menem, y después se incorporó en el año 2006 a partir de lo que fue la ley de financiamiento educativo que promovía el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus. Ya durante el gobierno de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner, sí. O sea, se siguió prorrogando. Claro, cada 5 años, Creo que al ¿no? principio habían sido 5 años y después se fue prorrogando también, sí. No tengo la precisión, pero sí. Estamos trayendo del recuerdo, obvio. La última prórroga fue establecida por el gobierno de Alberto Fernández, pero claro, venció el 31 de diciembre pasado y el gobierno nacional actual tomó la decisión legítima, porque es lo que prometió en campaña, que se iban a recortar los beneficios, que las provincias iban a tener que hacer cargo de aquellas áreas, aquellas competencias que les son propias, ¿no? Como la educación. Claro, esto genera todo un desequilibrio y los gobernadores tienen que recalcular y hacer justamente cálculos para ver si pueden cumplir con estas obligaciones. Sí, que, perdóname, solamente valiéndonos de las entrevistas de radio, de televisión que da Javier Milei, él lo explica que está todo basado en una cuestión pura y exclusivamente doctrinaria. O sea, lo que él considera es que el Estado no tiene que inmiscuirse ni en este tema ni en ningún otro, y que cada provincia entonces tiene que ver, bueno, cómo resuelve el tema de los salarios docentes, de las paritarias. Ahora bien, Meli, acá te interrumpo y te digo, parafraseando, ¿no?, también lo que dicen los gobernadores. Ellos dicen que las partidas ya están ejecutadas. Está corriendo el presupuesto prorrogado del año anterior y ya habían partidas por 47.000 millones de pesos para la educación, lo cual representa una caída en términos reales del 16%, pero sigue siendo partidas importantes para cubrir este Fondo Nacional de Incentivo O sea, como docente. que ese dinero ya fue asignado. Ya fue asignado, se giraron 12.000 millones de pesos, o sea que todavía tenemos 35.000 millones de pesos que podrían seguir siendo ejecutados, pero bueno, la decisión del gobierno es no girar ni un peso más a partir
de este momento y por eso se encendieron las luces de alarma, ¿no? En los gobernadores y en toda la comunidad docente que está en pie de guerra, ¿no? Viendo qué pasa, ¿no? Porque los docentes obviamente quieren garantizarse condiciones mínimas de, mínimas de salario para poder trabajar, ¿no? Y darle este servicio esencial para todos los chicos y chicas del país. Sí. Bueno, lo decíamos recién, repetimos un poco este dato que es clave porque dentro del sueldo docente este componente del FONIR representa entre un 10 y un 20% del total. El debate se produce justamente, bueno, repetimos información que ya veníamos diciendo, pero es clave esto porque se produce en la semana previa al inicio del ciclo lectivo con la comunidad docente en estado de alerta y movilización y claramente hay dudas sobre el comienzo de clases. Hay respuesta de parte de distintos referentes del oficialismo. Un caso es el de José Luis Espert, lo vamos a ver en una próxima placa. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No es técnicamente un hombre de la Libertad de Avanza, pero es un aliado muy firme del oficialismo. Prácticamente podríamos decir que es oficialista. Y él dice que las partidas para educación representan 5 puntos del PBI, lo cual supone 35 billones de pesos. Y el Fondo Nacional de Incentivo Docente es apenas una fracción de eso, con lo cual le traslada la pelota a los gobernadores y le dicen, bueno, pero si esto es tan solo una fracción, ¿en qué estuvieron ustedes gastando la plata que ahora no pueden hacerse cargo de los salarios docentes? Bueno, es una discusión que está abierta. Y como decíamos recién, también el ministro Franco dijo, esto es competencia de las provincias porque así lo establece la reforma constitucional establecida en 1994. Vamos a la siguiente placa y me parece que acá ya empezamos a repasar, a hacer un compilado de los distintos proyectos de ley presentados por las fuerzas políticas de la oposición, muy preocupadas por estos recortes. Hubo dos muy importantes que en este caso son del PLA y los de la UCR también que bajo Julio Cobos decidieron de alguna forma poder paliar esta situación que recordemos, antes del 98, hasta el 99 se financiaba con este impuesto que vos también lo decías, de embarcaciones, los autos de lujo, de alta gama y las motos. El 1%. El 1%, exactamente. Y esto después, bueno, empezó a corresponderle, en teoría, a las provincias, no a las partidas que estaban dentro del presupuesto. Claro. Sí, hay distintos pactos fiscales, eso va cambiando en función del tiempo, pero claro, hasta que se genera un nuevo pacto fiscal se generan desequilibrios. Exacto. Y estos son esos momentos de tensión que no terminan siendo saldados, son ¿no? Impactos federales. Si las clases no empiezan, no es porque falta el FONIR, sino porque los gobernadores se han gastado la plata en otra cosa que no tiene que ver con la educación. Esto es lo que decíamos recién, palabras de el profe José Luis Espert, un economista liberal aliado del oficialismo. Y ahora sí, lo que anunciábamos recién, empezar a repasar los distintos proyectos. Hay proyectos de Unión por la Patria, hay dos concretamente en la Cámara de Diputados, también en el Senado, pero acá nos vamos a circunscribir en las iniciativas de diputados nacionales. Ya vamos a llegar también a los proyectos que hacía mención nuestra compañera Lourdes de la UCR y también del Frente Izquierda. Pero empezamos por Unión por la Patria, el proyecto de Ariel Rauschenberger, el pampeano de Unión por la Patria. Que vamos a estar hablando con él en un ratito. Así que le podemos preguntar específicamente por esto. Le vamos a preguntar seguro por este tema. Sí. Él propone, la renovación del FONIR por un plazo de 5 años, es decir, una nueva prórroga que sea retroactiva al 1 de enero de este año. O sea, de cuando cayó. Claro, el momento en que cayó. Ahora te pregunto, ¿no? O sea, esto es una renovación que entiendo que muchos van a ir en ese sentido, porque además, mismo pienso, no sé, cuando el presidente de la Nación esboza junto con todo su equipo la ley de bases, ahí él pretendía declarar la emergencia en materia de educación también. Había 11 emergencias declaradas, una de ellas era la emergencia educativa. Sí. Entonces, vos
¿cómo se entiende desde el punto de vista político que vos interpretes una emergencia educativa, pidas facultades delegadas en ese sentido y por otra parte entiendas que no es algo sobre lo que vos tenés que inmiscuirte, sino que le corresponde a las provincias? Entonces, ¿para qué declarás una emergencia y para qué te pedís facultades? Estoy llevándolo una cosa llana total, ¿no? No, ¿Para pero es qué lógico, esa lectura que vos estás haciendo, Mary, facultades entronca, delegadas? tal cual. No, esa lectura que vos estás haciendo es la que de alguna manera esboza también Julio Cobos, ¿no? En los fundamentos de su proyecto de ley, que dice, bueno, estamos en un momento de emergencia. El propio presidente Javier Milei lo sincera al enviar esta ley de bases y puntos de partida. La emergencia es en el plano económico, pero también en el plano educativo, y en ese marco no podés retasear fondos a un área tan sensible como la educación, ¿no? Es que es en términos solamente de asignación de partidas que vos declarás una emergencia. Eso quiere decir que para evitarme los plazos del Congreso de la Nación, yo como presidente interpreto que no podés desfinanciar la educación, declaro la emergencia y me atribuyo con esas facultades que se me delegaron la posibilidad de reasignar partidas, de garantizar ciclos básicos de educación y todas las derivaciones que hay de eso. Hoy, salvando las distancias, escuchaba al ministro de Salud de la provincia de Salta, o de una de las ciudades de Salta, no de la provincia, sino de una de las regiones, explicando esta cuestión que tiene que ver también con estar absolutamente desfinanciados y con esta idea de poder empezar a cobrarle a los extranjeros por la atención en la provincia, ¿no? Entonces se explicaba, por ejemplo, a mí un paciente hoy por hoy con dengue, que lo tengo que internar en terapia intensiva, me cuesta por día 250.000 pesos o 200.000 pesos. Entonces yo no tengo 200.000 pesos para destinar para todo tipo de paciente, incluso alguno que en realidad viene de Bolivia, se quiere vacunar, o ya viene con dengue y se me queda internado en una terapia intensiva durante una semana porque tiene dengue, ¿no? Digo, para entender realmente de lo que hablamos cuando hablamos de emergencia, si vos interpretás ahí que estás en una situación límite, bueno, después es peor el tratamiento que la enfermedad. Sí, es lo que opinan amplios sectores de la oposición. Bueno, es necesario un ajuste, pero vayamos dosificándolo porque estamos en medio de una emergencia y no podemos retirar todos los recursos en medio de la emergencia porque quedan a la intemperie amplios sectores sociales, ¿no? Pero bueno, volvemos entonces a este repaso de los proyectos. Mencionábamos recién el del pampeano Ariel Rauschenberger, y a ese hay que sumar también el proyecto que tiene como firma principal la de Máximo Kirchner, que recibió también el acompañamiento de firmas importantes del espectro kirchnerista, como Vanessa Sile, Paula Penaca, Julia Estrada, Hugo Yasky y también Cecilia Moró. Del masismo, obviamente, me están quedando fuera del tintero otras firmas que no estoy recordando, pero después, en todo caso, vamos a completar esa información. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la finalidad de este proyecto del jefe de la Cámpora? Él propone que el FONIT sea incluido anualmente en la partida presupuestada destinada al Ministerio de Capital Humano o la dependencia que reemplace al Ministerio de Capital Humano en el futuro. Dice Máximo Kirchner que la eliminación del FONIT no es castigar a los gobernadores, sino que es perjudicar a todos los argentinos, ¿no? Él obviamente está poniendo esto en el plano de la discusión de la ley de bases y puntos de partida, donde él interpreta que esto es una represalia por el escaso compromiso demostrado por los gobernadores a la hora de apoyar en toda su integralidad y en todos sus incisos la ley de bases, que era un poco el santo grial de la política económica de Javier Milei, ¿no? Y la preocupación de Máximo Kirchner es que, bueno, vos querés castigar a los gobernadores, pero terminás castigando a todos los argentinos y argentinas. En una materia tan sensible como la educación. Sí, esa es la mirada del jefe también del PJ bonaerense. En la siguiente placa vamos a seguir repasando proyectos. Tenemos, por ejemplo, el de Julio Cobos, que replica este mismo plazo de prórroga de 5 años. A ver si lo ponemos. Ahora nos dicen desde la producción que ahora las van a buscar y las van a seguir reponiendo en un ratito, porque tenemos que hacer en breve una pausa. Dale, cuando vos digas, Meli. Lo que uno consulta, ¿no?, con los dirigentes docentes de distintas provincias y de distinto alcance, porque están los dirigentes de la gestión privada, después están los de la gestión pública, de los distintos distritos, es que parece en este punto
muy necesaria una conversación, ¿no? Que se sienten los referentes con algún, o el secretario de Educación Torrendel o algún otro emisario del gobierno, o sea, un interlocutor claro para ver cómo se salda porque este mes explicaba, por ejemplo, Sonia Leso, entre otros dirigentes sindicales, que este mes cobraron bien, ¿no? Cobraron su sueldo completo, pero que ya el que viene sin el fondo bueno, para muchos esto va a significar un descuento de 40.000 pesos. Y aparte porque vencía en enero, o sea, ya ahí febrero estaría incluido. Claro, exacto, por eso mismo. Ya ahora el mes que viene, es decir, los primeros días de marzo, ya van a ver su sueldo considerablemente disminuido, para que lo que también uno sabe o conoce son los sueldos docentes y la negativa también, por una cuestión de, digamos, doctrina, de reabrir paritarias docentes. Vieron que lo mismo pasó con el Consejo del Salario, decir, bueno, a nosotros nos corresponde establecer cuál es el piso mínimo del salario. Ahora estaba leyendo que podría haber algún tipo de anuncio al respecto sobre el tema del salario. Pero no sobre el tema docente. Uno acá tiene la sensación que hay una postura muy tomada por parte del gobierno nacional respecto de la cuestión docente, y quedan pocos días para que se resuelva, pocos días de cara a lo que es el arranque del ciclo lectivo. Sí, por supuesto. Y pensando que ya hubo anuncios por parte de los maestros que decían en este caso, y de los dirigentes de todo el sector también, que decían que no iban a empezar las clases hasta que la situación se definiera, ¿no? Esto siempre, como siempre pasó, que había provincias que terminaban empezando las clases antes y otras demoraban más. El tema es que ahora tampoco veo que haya una intención por parte del gobierno nacional de poder llegar a un punto de encuentro, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, es algo que se tienen que hacer cargo las provincias con los recursos que tienen las provincias. Sí, y que uno sabe que muchas veces cuando el botín de guerra son los chicos, ¿no? Y los docentes entonces dicen, vamos a la calle, vamos a marchar por la educación, no vamos a las aulas, se pierden días muy valiosos. También para calendarios educativos muy magros, ¿no? Donde, por ejemplo, venimos saliendo de lo que fue la enorme implicancia de lo que fue salir de las aulas como consecuencia de la pandemia. Hay muchos chicos que no pudieron recuperar esos contenidos, que arrastraron esos vacíos, esos puntos ciegos en sus formaciones, en su educación. Y luego ya, para cuando te toca, digamos, retomar conceptos de la educación inicial, es muy tarde, porque eso se ve traducido en una entrevista de trabajo donde no entienden las consignas. El gobierno nacional, en definitiva, tiene herramientas para poder resolver esta situación, ¿no? Digo, tiene los recursos como para girar y después ver en qué momento se puede aplicar realmente el ajuste que está pensando. Pero lo tiene. Las responsabilidades son compartidas, porque obviamente. Si te están diciendo que, bueno, que no lo tienen, que hay que ajustar, porque yo no creo que acá medie una cuestión intempestiva, personal. Acá hay una cuestión de cómo se percibe la situación crítica del país. Hoy el vocero Adorni dijo este deplorable país. Entonces, si vos ya tenés esa definición, digamos, realmente tenés una manera de el gobierno darle... no negocia el equilibrio fiscal. Digo. Y bueno. No quiere negociar. Bueno, de hecho, el anterior mes, y por eso fue felicitado el ministro de Economía y Finanzas, Caputo, fue el primer mes en el que se lograron superávit gemelos y también superávit, entre otros, superávit fiscal. Así que ese es un tema que el gobierno no negocia, pero claro, esto es desde el punto de vista de la planilla de Excel. El tema es qué es lo que pasa en la realidad cotidiana de las personas. Claro, ¿no? Desde lo terrenal, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de la gente? Como todas estas personas que, bueno, son llamados ñoquis, pero que, por ejemplo, muchos realmente cumplían con los horarios, iban a trabajar y que lamentablemente, bueno, se quedaron sin su trabajo y, bueno, ¿y dónde va? ¿Qué pasa con toda esa gente, no? Sí. Por decir, bueno, que se empiezan a notar vamos a decir, que cuando empieza a perder a perder el poder adquisitivo, no me salía el poder adquisitivo de la pérdida de poder. Sí, lo lamentable, yendo al terreno específico de la educación, es que los que terminan pagando el pato de la boda son los chicos, también los padres, que no tienen dónde mandar a los hijos, que quedaron entrampados en medio de esta trifulca entre Nación y los gobernadores, también por las tensiones que quedaron al desnudo a partir de las diferencias con la ley de bases y puntos de partida. Así que es lamentable
que no se pueda resolver la situación, por lo menos Pero para creo que garantizar algo tan básico como la educación Sí, pero de creo que los es un chicos punto, y chicas de todo el país. Es un punto difícil de saldar porque precisamente, de nuevo, me parece que son posturas irreconciliables Sí. y están los chicos en el medio que probablemente no puedan recuperar esos días de clase, a no ser que luego haya acuerdos que se prolonga el calendario escolar o que los chicos van al colegio los sábados, porque esto nunca se logró. Y esto después se ve con el correr de los años, 7 años para adelante, 10 años para adelante, cuando ese chico tiene que insertarse en el mercado laboral o tiene que rendir un examen para poder entrar a alguna empresa y no entiende lo que le están pidiendo. Sí, y mismo a ver, capaz un tema que tiene que ver y no tanto, pero es esta, por ejemplo, las ayudas, esto para también darle claridad a la gente, que las ayudas que son cerca de 70.000 pesos para el tema escolar, no es más que para los productos de la canasta escolar, ¿no? No tiene que ver con, los útiles. Con los útiles, no tiene que ver con algún tipo de ayuda o que esto vaya a ser colaborativo o que tenga que ver con mejorar la calidad de los salarios de los profesores. O sea, que por más que vos tengas las ayudas económicas para los útiles, si no hay profesores no Y entiendo que también para poder pagar parte de la cuota de los colegios privados, ¿no? El problema también que se suscita en función de la educación privada, uno diría, bueno, pero ¿para qué vamos a seguir entregando subsidios para el mercado privado de educación? Claro. Tiene que ver con que, claro, si hay muchas familias que dejan de consumir servicios en la educación privada, terminan volcándose a la escuela pública y termina saturándose porque, claro, no hay capacidad en el sistema público de albergar tamaña demanda. Tanta ¿no? demanda, seguro. Bueno, hacemos otra pausa y nos metemos en el último bloque de esta segunda edición con más noticias para compartir con ustedes. Ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. De regreso después de la pausa y estaba Seba contándonos acerca de la recorrida de lo que fue una ley que vio la luz en 1998 y que tiene que ver con la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ahora, desde que cayó esa renovación, bueno, está en peligro el inicio de clases porque representa un porcentaje que va desde el 10 al 20% de la conformación del sueldo de los docentes. Seba, seguinos contando vos sobre esto. Sí, exactamente, Meli. Bueno, antes estábamos repasando los proyectos que fueron presentados por parte de distintas fuerzas de la oposición, redoblando un poco la presión, ¿no?, sobre el gobierno para que tenga en cuenta la necesidad de darle continuidad a este Fondo Nacional de Incentivo Docente, teniendo en cuenta sobre todo la proximidad del inicio de clases, claro, y el riesgo de que efectivamente no pueda iniciarse el ciclo lectivo. Y repasamos un proyecto de Ariel Rauschenberger, de La Pampa, de Unión por la Patria, también otro proyecto en la misma línea de Máximo Kirchner, que cuenta con el apoyo del gobernador Axel Kicillof, y llegamos también a este proyecto del diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, también muy en la misma línea, en la misma frecuencia, planteando una prórroga de 5 años y con argumentos
por lo menos atendibles, ¿no? Él decía en declaraciones que el FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo Nacional declaró como fundamento de decretos, aseguró el ex vicepresidente en los fundamentos de su proyecto de ley, y también acotó que la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos. Pero no se agotan allí los proyectos, hay más de parte de esta gama de fuerzas políticas de la oposición más dialoguista. Hay un proyecto de Margarita Stolbizer del bloque Hacemos Coalición Federal. La líder del GEN propone un plazo de vigencia no tan específico, no tan preciso. Ella lo que puntualiza en su proyecto de ley es que se mantenga el FONID hasta tanto se sancione una nueva ley de coparticipación o bien se firme un pacto fiscal entre Nación y los 24 distritos que incluyan la continuidad de este fondo, ¿no? Y por último, hay que mencionar también, perdón, vamos para atrás, ¿no? Sí. Rebobinemos. La siguiente placa, ahí llegamos. Con declaraciones, ¿no? Fundamentando, justificando por qué es importante darle continuidad al FONID. Ella dice que la decisión del gobierno de discontinuar las transferencias, los giros de estos recursos a las provincias, plantea una amenaza significativa al piso salarial docente y genera inquietud en el ámbito educativo a nivel nacional. Y esto obviamente generaría asimetrías entre lo que perciben los docentes en determinadas provincias donde las escalas salariales son más bajas respecto de otras donde las escalas salariales son más altas. Sí. Este fondo fue creado, vio la luz en 1998 para compensar esas desigualdades, esas asimetrías. Sí. Bien, y ahora sí, finalmente llegamos a donde queríamos llegar, que es el proyecto de la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla. Ella plantea un proyecto diferente porque no establece un plazo, sino una vigencia permanente. Es decir, que sea de aplicación permanente, que no tenga un plazo de finalización que obligue a tener que dar de vuelta a la discusión a ver si se prorroga o no. Y ella además propone que los montos correspondientes al FONID pasen a ser remunerativos y bonificables. ¿Esto qué quiere decir? Esto se explica en la siguiente placa, que es esta justamente que estamos viendo en pantalla, y tiene que ver con que las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que arbitrariamente y en perjuicio de los docentes viene liquidando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Es decir, justamente compensar esa diferencia que hay entre el pago de las sumas fijas respecto de lo que se debería pagar en concepto remunerativo. Así que ahí más o menos terminamos de componer este mosaico de proyecto de ley con que las fuerzas de la oposición están presionando al gobierno para marcarle la cancha y para que revierta esta decisión tan sensible y tan crítica, ¿no? Pero en momentos en que está por empezar el ciclo lectivo. Sí, de todos modos, todos proyectos que caerían después del arranque del ciclo lectivo, obviamente, ¿no? Pues se tienen que empezar a debatir. Son proyectos que buscan marcar la cancha en la opinión pública más allá de si tienen tratamiento o no. Lo que quieren es obligar al oficialismo, mejor dicho al gobierno, a que ponga las barbas en remoje, considere distintos factores, las preocupaciones de actores de la sociedad civil y revierte una decisión que es a todas luces polémica. Sí, un tema muy sensible cuyo efecto uno lo ve directamente plasmado sobre los chicos y también sobre aquellos que además vienen con otras carencias, ¿no? O sea, obviamente la pérdida de este fondo de incentivo docente no cae en todas las provincias con el mismo peso. Porque aquellas que tienen otras cuestiones estructurales, sociales y educativas muy notables, bueno, obviamente si encima están desfinanciados en entre 10 y 20% de lo que es la conformación del sueldo, sin lugar a dudas que
uno puede imaginar que el resultado también va a ser realmente muy preocupante. Decíamos que hay distintos diputados de distintos colores políticos que se vienen expresando, tratando de generar proyectos, como nos contaba Seba recién, para tratar de que esta situación no caiga completamente. Ya está caído este fondo, esta no renovación, porque esto sucedió en enero, es decir, que los sueldos de enero, en verdad, que fueron cobrados ahora en el mes de febrero, no vinieron con ese descuento. Y está caída, pero recordemos que hay partidas que fueron asignadas a partir de la prórroga del presupuesto del año anterior. O sea que el gobierno tendría una herramienta, si quisiera, para justificar el giro de estos recursos a las provincias. Claro que la ecuación que hace el gobierno es, bueno, darle prioridad al déficit cero siempre, ¿no? Ahora, y ahí la declaración del presidente de la Nación cuando dice, bueno, si no tienen el dinero es porque se lo gastaron en otra cosa. ¿A qué se refiere? ¿A pago de aguinaldos? ¿A qué se refiere? ¿Al pago de los salarios de los estatales? ¿Qué quiere decir? Bueno, es una pregunta que habría que referir al presidente, ¿no? Sí. Pero evidentemente... Y sin considerar que también los montos que se pueden haber establecido en las partidas presupuestarias del presupuesto, valga la redundancia, no, digamos, no van de la mano con la inflación, ¿no? Sabemos que los números de inflación normalmente son muy distintos a los números que pueden haber estado en el presupuesto a fines de 2022, hablando de un presupuesto 2023. Sí. Bueno, un cálculo del Observatorio del Congreso de la Nación dice que las partidas asignadas a educación cayeron en términos reales un 16,6%, ¿no? Ok. Menos que en el año anterior, así que, bueno, esto es algo a seguir de cerca. Ok, eso es un comentario concretamente que concierne a las partidas que asignan. A las partidas asignadas a la educación en general. No estamos hablando del FONIDA en particular, sino en general para la educación. Dicho sea de paso, ya que mencionamos el presupuesto, también recordar en ese sentido que se tomó la decisión de no presentar un presupuesto, ¿no? Digamos, sino que darle prórroga. Estamos con un presupuesto que se creó en el 2022. Claro. Sí. Fines de 2022. Sí, correcto, claro. Y el gobierno ya decidió en ese sentido que no se va a presentar esta que se conoce como la ley de leyes, que tanto, de la que tanto nos hemos ocupado. Es una decisión también que a veces responde a cómo se dan los tiempos electorales, que son desfavorables a cómo se dan los tiempos en otro sentido, porque también mucho se habla de cuándo es correcto que se defina quién va a ser el próximo presidente, cuándo asume, en qué momento, ¿no? Si es conveniente que sea en diciembre o si es conveniente que sea ya con un año calendario que vaya en sintonía con otras decisiones que se toman. La presentación de un presupuesto de este caso, ¿no? Que teníamos, que el propio Javier Milei, cuando era competidor de Sergio Massa, le dice, bueno, la verdad, no vengas a presentar ahora el presupuesto porque tampoco sabemos cómo va a quedar conformado el Congreso. ¿Quién de los dos va a terminar siendo el presidente de la Nación? Sí, llegó el acuerdo que se pudiera presentar. Si se presentaba o se hablaba del tema presupuesto después de las elecciones generales. O sea, presentarse, pero defenderse después. O sea, que es el gobierno el que tiene la obligación de presentar y defender el plan de presupuesto. A partir de que Javier Milei logró un resultado contundente y auspicioso en agosto, que lo posicionaba como favorito, ¿qué sentido tenía de que el gobierno de aquel entonces, del Frente de Todos, le pusiera demasiada energía a un presupuesto si la posibilidad de que perdiera era realmente alta, ¿no? Sí, la verdad que iba a terminar siendo letra muerta. Sí, en ese entonces me parece que estuvo muy prudente ese pedido por parte de la Libertad Avanza y también prudente por parte de quien era en ese entonces el ministro de Economía, de atenderlo y decir, sí, no guarda sentido. Porque sí, de hecho, no sé si fue un pedido de la Libertad Avanza o fue directamente una decisión fue un pedido de la Libertad Avanza. Ah, bueno. Fue un pedido del propio Javier Milei. Ah, mira. Que él mismo le pide a Sergio Massa. Yo recordaba que había sido una convocatoria de Cecilia Moró justamente a Javier Milei, donde se pusieron de acuerdo en no concentrar los esfuerzos en ese momento de fragor de la campaña electoral en diseñar y llevar adelante un debate tan desgastante como el de un presupuesto en el Parlamento cuando se estaba definiendo quién ganaba la elección. Sí, por eso también, esto nos abre paso a otra cosa, que es el capítulo de lo que es la reforma electoral o del sistema el sistema de votación que tenemos en nuestro país,
Yo creo que también ahí los distintos espacios políticos, algo que estaba contenido en la ley de bases, los distintos espacios políticos entienden que es un capítulo que hay que retomar, y este es el año para que se retome, porque es un año no electoral, porque hay algunas cosas que quedan como desfasadas, ¿no? A la luz de lo que, por ejemplo, terminó sucediendo el año pasado, que empezamos con un calendario en febrero, que terminamos en noviembre, que dejó una composición de un Congreso que luego no termina siendo representativo del gobierno, que termina siendo elegido en balotaje con un volumen de votos también muy significativo, muy importante. ¿No? Hay como unos desbalances que se dan en el sentido. Ahora la primera ley, que es la ley bases, termina no llegando a un puerto seguro también, según lo que proponían desde el oficialismo. Absolutamente. El oficialismo tiene que salir también a buscar estos aliados y también entendiendo que con su principal aliado tampoco llega al quórum. Entonces digo, son muchos los desafíos que tiene que atravesar el gobierno de Javier Milei. Es una situación inédita. Sí, La Libertad Avanza tiene tan solo 38 diputados propios. Antes el cálculo era que eran 40, ¿no? Pero con también, Píparo y su compañera, que ahora el propio Javier Milei lo puso en la lista de traidores. Entonces, digo, la cantidad de diputados propios son 38. Si a eso le sumamos 37 del PRO, son 75. Sigue estando muy lejos de los 129 votos necesarios. Necesariamente va a tener que reencaminar. Y creo que tampoco los del PRO votan a favor de lo que dice Javier Milei o de lo que puede llegar a encaminarse Están bastante alineados, hay un proceso de convergencia, no así de fusión, pero sí de convergencia. Se está hablando de una posible alianza parlamentaria, sobre todo a partir del año 2025. Bueno, eso que decís vos, Seba, y Lourdes también lo venimos charlando, en algún momento se hablaba que este fin de semana iba a haber una reunión cumbre entre Javier Milei y Mauricio Macri, una reunión que podía terminar dejando un acuerdo mucho más firme entre las dos fuerzas políticas, que se tradujera incluso al reparto de fuerzas dentro del Congreso. Dicen por ahí que que hubo conversaciones, que hubo comunicaciones, eso está confirmado, pero que el propio Cristian Ritondo, que algunos lo han consultado, no es mi caso, yo no lo consulté, pero estoy trayendo lo que otros compañeros vienen citando, que lo consultan y dicen, bueno, podría llegar a haber un acuerdo un poco más fuerte, pero en un periodo de tiempo un poco más prolongado, hay que como... Sí, él le bajó un poquito el tono, puso paños fríos a una idea que estaba muy en el candelero, pero que fue perdiendo un poco de fuerza. Yo creo que sí, lo que decís vos, Mauricio Macri está volviendo de Cumelén, que es un poco la puerta, ¿cómo se dice? Guardia de hierro de Perón. Bueno, Macri tiene su refugio en Villa La Angostura y muchos políticos van a consultarlo allí. Hermoso. Cada tanto él vuelve a Buenos Aires. No sé si hoy o mañana está volviendo a la ciudad de Buenos Aires y tenía previsto un encuentro con Javier Milei para hablar, entre otros temas, de esta cuestión, ¿no? De buscar un proceso de convergencia entre el bloque del PRO y de la Libertad Alianza, pero todavía no se sabe en qué formato. Yo no creo que se defina de forma tan inminente. Me parece que es una primera reunión para sentar las bases de un acuerdo que va a incluir también cargos en la superestructura. Mauricio Macri se quiere asegurar, no sé si un cogobierno, pero sí algunos cargos importantes en líneas de gobierno. Algo va a haber a cambio, seguramente. Claro. ¿No? Van a negociar desde más adentro, me parece. Exactamente. No es solamente a nivel legislativo, Mauricio Macri. Claro, hay que ver hasta dónde le deja Javier Milei, cuál es su nivel de concesión que puede llegar a otorgarle al PRO, ¿no? Bueno, Javier Milei podría llegar a ceder. Con una palabra clave, ¿no? Sí. La palabra es un acuerdo con concesiones, es un acuerdo sin concesiones. Es decir, el PRO siempre fue, me parece, ¿no? Sí. Incluso más allá de la decisión que toma la propia Patricia Bullrich y Luis Petri, de formar parte de el gobierno ejecutivo, ahí quedó en suspenso cómo se reparten las fuerzas dentro del PRO, porque también esto deja al descubierto un enojo por parte de Mauricio Macri cuando Patricia Bullrich forma parte efectivamente del Poder Ejecutivo. No le gustó que esta cosa fuera... Bueno, él entendía que la tenía que consultar a él, ¿no? Exacto, fue un consulto y esto resintió un poco ese vínculo. Hay una interna fuerte ahí, porque Patricia Bullrich entiende que ella representa la posición mayoritaria del PRO y Mauricio Macri dice, no, escúchame, yo soy el fundador del PRO, soy el referente histórico y soy el único presidente de el único que fue presidente por parte de este partido político. Y a partir de ahí se entiende...
quizás el nivel de ansiedad mayor que maneja Patricia Bullrich para encontrar una fusión entre la Libertad Avanza y el PRO, porque ella está por quedarse sin mandato como presidenta del PRO, se queda sin voz dentro del Partido Amarillo. Bueno, pero ella lo dejó también a merced del propio partido, entendiendo que había que sí o sí generar una renovación si ella formaba parte del Poder Ejecutivo, digo. Sí. Está por perder un poder dentro de su propio partido, sí. Perdón la cacofonía, pero también es algo que ella misma habilita formando parte inconsultamente, según sí. Trascendió, sí. del Poder Ejecutivo. Tal de modo que ahí estás en una encrucijada política. Es un riesgo que ella tomó y bueno, ahora es difícil arrogarse la representatividad de un partido que estás a punto de dejar. La presidenta, habiendo decidido formar parte de un gobierno sin consultar a las bases de ese partido político y a sus principales líderes, que son Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que ya está con un pie afuera, ¿no? Tenemos más diputados a los que fuimos consultando y queremos compartir con ustedes la palabra del diputado Peluco. Bueno, en lo personal yo lo veo muy bien. Dentro del bloque alguna vez hemos conversado de una situación que pudiera pasar así y formar un interbloque con los dos bloques sería excelente. Eso quiere decir que se suman voluntades como se sumaron en la segunda vuelta de la elección. Claro. Y que pensamos medianamente similares, no iguales, pero similares. Digo, porque los dos sectores representamos el cambio en la Argentina. Entonces, la verdad que lo veo con buenos ojos. Y desde San Juan a mí, en lo personal, yo trabajé muy bien y el equipo nuestro en la Libertad Avanza San Juan trabajó muy bien con el equipo de Patricia Bullrich, en la persona de María Eugenia Raberta y en ese equipo. Y defendimos todos los votos en la segunda vuelta y trabajamos muy bien, así que la verdad que a nosotros nos alimenta. Sí, de hecho, para sumar esto que está diciendo usted, durante el debate en el recinto por la ley de bases, hubo algunos diputados específicamente del PRO que trabajaron mucho para que la ley pudiera salir. Exactamente, desde el bloque, digo, pasa que la palabra más autorizada es el presidente del bloque, pero desde lo personal observamos unas defensas hacia la ley como si fuera propia, claro. como que son parte del proyecto, y eso va afianzando vínculos y eso es muy bueno. Digo, cuando vos tenés sectores que quieren este cambio para la Argentina y son personas de bien, como dice el presidente Milei, tenemos que ir en esa dirección. Bueno, yo vengo de la provincia de San Juan, una provincia productiva y minera, en el cual tenemos mucho para trabajar sobre minería. En la ley de bases iba mucho sobre minería y la verdad que estaba contento porque no habían habido observaciones prácticamente en los artículos de minería. Sí. Y la retención que proponía en ese momento, que después se sacó, era un 8% sobre el vino, pero la verdad que nosotros veníamos teniendo, como productor se lo digo, nosotros veníamos teniendo 0% de retención a $1 a 3.80 y pasamos a tener $1 a 8 y pico, y que el 8% no significaba nada, digo, no es que la producción se venía abajo con ese impuesto. Y siempre entendemos que para sacar este país adelante siempre se nos ha pedido colaboración a todos los sectores. El problema es cuando no llega la solución, que es lo que ha venido pasando todos estos años y somos poco creíbles desde la política, pero Javier lo viene llevando muy bien y creo que vamos a llegar a ese cambio que necesita la Argentina. Sí, ¿usted es productor vitivinícola? Si no entendí mal. Sí. Sí. Ay, qué rico. Bueno, después nos cuenta, tiene una bodega, ¿qué tiene? Algo así, chiquito, pero lo tenemos. ¿Y cómo es, a ver, para meternos más en detalle al negocio que usted conoce y que usted maneja, cómo son esas producciones regionales? ¿Qué necesita para realmente tener mayor capacidad de poder proyectar su negocio? Porque muchos productores regionales lo que dicen es que lo que les falta es previsibilidad, ¿no? Con esta cuestión de la brecha cambiaria, la posibilidad exportadora, ¿no? Sobre todo del vino. Del vino o de la pasta, que es lo que se exporta. Son dos rubros que se exportan y mucho desde la producción vitivinícola, ¿no?
Vos tenés para exportar el vino o la pasa. Para las dos o el cosas, mosto. La pasa de uva. Ah, la pasa, no lo entendía. Perfecto. Sí. La pasa de uva. Muchos productores vitivinícolas tienen varietales que hacen más a la pasa que al vino, y son los dos rubros más fuertes que tenemos de San Juan desde la vitivinicultura. Sí. Es cierto que no haya previsibilidad hace que nosotros tengamos que estar sacando cuenta todos los días. Claro. Y que dependemos mucho del clima y del agua, principalmente del agua. Nosotros estamos viviendo una época de sequía grande en San Juan, y eso hace y obliga a los productores a tener que poner otro sistema de riego como el goteo para que nos alcance el agua, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Bueno, ahí estaba el diputado Peluc explicándonos sobre algo que nos derivó acá una charla interna, que es lo que nos gusta el vino. Pero bueno, dicho esto, nos tenemos que ir y no precisamente a tomar un vino. Tomaremos vino. Chicos, gracias. Igualmente, un placer para mí. Muchas gracias, Eva y Lu. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Se quedan, por supuesto, aquí, que ya llega José Di Mauro, y nosotros nos reencontramos mañana a las 13 horas. Que estén muy, muy bien. Chau.